La tensión en el hemisferio occidental ha alcanzado un punto de ebullición absoluto tras el anuncio del ultimátum definitivo emitido por Donald Trump contra la cúpula del régimen venezolano. Lo que comenzó como una serie de advertencias diplomáticas se transformó en una operación de asfixia total que Rusia, a pesar de sus promesas de apoyo militar y estratégico, fue incapaz de detener. La inteligencia estadounidense ha revelado que la protección rusa sobre el Palacio de Miraflores no era más que un castillo de naipes que se derrumbó en el momento en que las primeras señales de guerra electrónica neutralizaron los sofisticados sistemas de defensa antiaérea S-400 instalados en las cercanías de Caracas. En este preciso instante, el mundo es testigo del colapso de una estructura de poder que se creía inexpugnable, pero que resultó ser vulnerable ante la tecnología de punta y la infiltración de una fuerza fantasma compuesta por 24 operadores de élite que ya caminaban por los pasillos del palacio antes de que se disparara el primer proyectil. El nivel de traición dentro del círculo íntimo de Nicolás Maduro ha superado cualquier guión de ficción. Se ha confirmado que la pieza clave para localizar al dictador no fue un satélite ni un informante de bajo rango, sino un objeto personal que el propio Maduro portaba con orgullo, un reloj de alta gama que recibió como un supuesto regalo diplomático, pero que en realidad contenía un nanosensor de rastreo desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia. Este dispositivo permitió a las fuerzas especiales monitorear cada uno de sus movimientos, incluso dentro de los búnkeres más profundos construidos por ingenieros cubanos, mientras la propaganda oficial intentaba proyectar una imagen de control. La realidad era que los movimientos de Maduro estaban siendo transmitidos en tiempo real a una sala de control en Florida, donde se coordinaba su extracción forzada. Rusia, al darse cuenta de la magnitud de la brecha de seguridad, decidió retirar sus fragatas y asesores en una retirada humillante, dejando a Maduro a merced de su propio destino. La magnitud de la corrupción que ha salido a la luz en las últimas horas es tan vasta que desafía la comprensión humana. Las investigaciones preliminares de la nueva administración indican que el desvío de fondos no se limitó a unos pocos miles de millones, sino que la cifra real asciende a más de 800.000 millones de dólares, un botín acumulado durante décadas de saqueo sistemático a las reservas de petróleo y oro del país. Este dinero, rastreado en bancos de Turquía, Irán y paraísos fiscales remotos, representa la mayor transferencia ilícita de riqueza en la historia moderna. Al conocer que su fortuna estaba siendo congelada en todo el mundo, los informes indican que Maduro entró en un estado de furia psicótica dentro de sus habitaciones privadas, destrozando mobiliario invaluable y gritando amenazas contra sus propios generales, quienes para ese momento ya estaban negociando sus propias entregas con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El ultimátum de Trump no fue solo una amenaza verbal, fue el inicio de una reconfiguración geopolítica donde Rusia demostró su impotencia frente al despliegue de poder norteamericano en su propio patio trasero. Los sistemas de interferencia de última generación dejaron a los militares venezolanos ciegos y sordos, permitiendo que las 3 furgonetas negras de la unidad de élite se deslizaran por la avenida Urdaneta sin ser detectadas por los 200.000 efectivos que supuestamente protegían la capital. La noche en Caracas se volvió un escenario de sombras donde la tecnología punta chocó contra la paranoia de un dictador que, en su hora más oscura, descubrió que ni el oro de Moscú ni las promesas de Putin podrían salvarlo de la justicia internacional que ya golpeaba su puerta con una fuerza imparable. La caída del sistema defensivo venezolano no fue una casualidad, sino el resultado de la mayor operación de guerra cibernética jamás ejecutada en suelo suramericano. Mientras el Kremlin aseguraba que sus escudos antiaéreos eran capaces de detectar hasta un ave a miles de kilómetros de distancia,
La realidad fue que los técnicos rusos quedaron petrificados frente a sus monitores cuando vieron que sus sistemas se reiniciaban una y otra vez sin explicación alguna. Estados Unidos no solo hackeó las frecuencias de comunicación, sino que inyectó un virus informático tan potente que logró derretir físicamente los circuitos de los radares de vigilancia en menos de 60 segundos. En ese momento de ceguera electrónica total, la soberanía militar que Maduro tanto pregonaba se evaporó, dejando el espacio aéreo de la nación a merced de las fuerzas invisibles que ya rodeaban el Palacio de Gobierno. Dentro de los muros de Miraflores, el ambiente pasó de la arrogancia al pánico absoluto en cuestión de minutos. Los 500 generales que juraron lealtad eterna al proceso comenzaron a desaparecer como sombras en la noche. Los informes de inteligencia más recientes sugieren que más de 300 altos mandos militares huyeron hacia la frontera con Colombia y Brasil en las primeras 3 horas del apagón tecnológico, llevando consigo maletas repletas de lingotes de oro y millones de euros en efectivo. La traición no fue solo de palabra, sino una desbandada logística sin precedentes que dejó a Maduro solo con un puñado de guardias que temblaban al escuchar el zumbido de los drones invisibles sobre sus cabezas. La imagen del dictador, antes desafiante, se transformó en la de un hombre acorralado que, en un ataque de histeria, comenzó a disparar su arma personal contra las paredes de su búnker privado, convencido de que los muros tenían micrófonos implantados por la oposición. La magnitud del desastre financiero es todavía más aterradora de lo que se informó inicialmente. Se ha descubierto que el régimen no solo desvió 800.000 millones de dólares, sino que existe una contabilidad paralela que revela el robo de 1.5 billones de dólares, una cifra que podría haber pagado la deuda externa de todo el continente 3 veces. Este dinero no estaba solo en bancos, sino escondido en bóvedas subterráneas, construidas bajo hospitales públicos y escuelas, donde el calor y la humedad han comenzado a pudrir miles de millones de billetes físicos que ya no pueden ser movilizados. Al enterarse de que el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos tenía las coordenadas exactas de estos escondites, Maduro sufrió un colapso nervioso tan severo que tuvo que ser sedado por sus médicos personales mientras gritaba incoherencias sobre una invasión de seres de otro planeta que venían a llevarse su tesoro. Rusia, viendo que su prestigio militar estaba siendo destruido en televisión mundial, tomó la decisión táctica de abandonar a su aliado más importante en la región. Las órdenes directas desde Moscú fueron claras: no intervenir y destruir cualquier rastro de tecnología rusa que pudiera ser capturada por los estadounidenses. Esto provocó enfrentamientos armados dentro de las bases militares venezolanas entre asesores rusos que intentaban dinamitar los equipos y soldados venezolanos que se sentían traicionados por sus supuestos hermanos de armas. La carnicería interna fue silenciada por el régimen, pero los satélites captaron las explosiones de los depósitos de municiones que iluminaron la noche caraqueña como si fueran fuegos artificiales de una celebración macabra. El ultimátum de Trump había logrado lo imposible: que el régimen se devorara a sí mismo desde adentro antes de que el primer soldado extranjero pusiera un pie en el despacho presidencial. La presencia de la Cuarta Flota de los Estados Unidos en las costas venezolanas ha dejado de ser una medida de vigilancia para convertirse en un muro de acero infranqueable. Informes de inteligencia de campo aseguran que no hay una sola embarcación, por pequeña que sea, que pueda salir de los puertos de La Guaira o Puerto Cabello sin ser interceptada por los destructores de clase Arleigh Burke. El ultimátum de Donald Trump fue respaldado por el despliegue de 3 grupos de batalla de portaaviones, una fuerza de fuego capaz de borrar del mapa cualquier infraestructura militar en cuestión de segundos. Mientras tanto, en las sombras de Caracas, la estructura del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se ha fracturado por completo. Los directores de inteligencia, temiendo terminar sus días en una prisión de máxima seguridad en el norte, han comenzado
a subastar la ubicación exacta de las minas de oro ilegales y los laboratorios de procesamiento de sustancias prohibidas a cambio de visados y protección para sus familias. La paranoia en el Palacio de Miraflores ha llegado a niveles nunca antes vistos en la historia política del continente. Nicolás Maduro, según fuentes que han logrado escapar del círculo de seguridad, ya no confía ni en su propia sombra. Se dice que ha ordenado la ejecución sumaria de 3 de sus cocineros personales tras convencerse de que estaban intentando envenenarlo con sustancias químicas imperceptibles proporcionadas por agentes extranjeros. Su estado mental es tan precario que pasa horas hablando con un cuadro del fallecido Hugo Chávez, exigiéndole respuestas y culpándolo de la tragedia que se avecina. La desesperación lo ha llevado a ordenar la quema de toneladas de documentos oficiales en los patios internos del palacio, pero el humo negro que emana de las chimeneas solo sirve para confirmar al mundo que el régimen está intentando borrar las huellas de crímenes que ya han sido documentados por satélites de alta resolución capaces de leer un periódico desde el espacio. El impacto económico de este asedio es devastador y sin precedentes. No se trata solo de la hiperinflación, sino de la desaparición total de la moneda física controlada por el Estado. En las calles, el trueque de objetos de lujo por comida se ha vuelto la norma, mientras que en las altas esferas, la lucha por el control de los últimos sacos de dólares en efectivo ha provocado tiroteos sangrientos entre facciones rivales del ejército. Se estima que en las últimas 72 horas, la violencia interna dentro de las guarniciones militares ha cobrado la vida de más de 2,000 soldados, víctimas de una purga interna donde nadie sabe quién es el traidor. La falta de suministros básicos ha afectado incluso a los búnkeres de lujo, donde el agua potable ha sido cortada por sabotajes internos realizados por oficiales de bajo rango que ya no soportan ver a sus familias morir de hambre mientras sus superiores se esconden tras paredes de concreto reforzado. La comunidad internacional observa con asombro cómo la influencia de los aliados tradicionales del régimen se ha desvanecido. China, tras evaluar el riesgo financiero y geopolítico, ha decidido declarar la neutralidad total, prohibiendo cualquier transacción con entidades venezolanas y retirando a su personal técnico de los campos petrolíferos de la faja del Orinoco. Este vacío de poder ha dejado a Maduro en una soledad absoluta, rodeado de lujos inútiles y una montaña de billetes que no valen nada. El ultimátum ha funcionado como un catalizador químico que ha acelerado la descomposición de una dictadura que se creía eterna. El fin no llegará con una invasión masiva de infantería, sino con el colapso total de la voluntad de aquellos que todavía sostienen los fusiles, quienes ahora solo esperan la orden de sus nuevos amos en Washington para abrir las puertas de la fortaleza y entregar al hombre que alguna vez se creyó invencible. La captura de Nicolás Maduro no fue un acto de rendición diplomática, sino el clímax de una cacería humana que superó cualquier operación de inteligencia previa. Tras ser extraído de su búnker por la fuerza fantasma de 24 operadores, el hombre que una vez ostentó el poder absoluto fue trasladado a una celda de máxima seguridad en una ubicación no revelada, donde el silencio es interrumpido únicamente por sus propios gritos de desesperación. Los informes internos de los custodios describen una escena dantesca. El dictador ha perdido por completo el contacto con la realidad, pasando las madrugadas golpeando las paredes reforzadas y arrojando los pocos objetos permitidos contra la pequeña ventanilla de observación. Su furia se desata especialmente cuando se le menciona el nombre de Donald Trump o de los generales que lo vendieron. Se dice que en un arrebato de locura intentó morder a un guardia mientras gritaba que todavía era el comandante en jefe de una revolución que, fuera de esas 4 paredes,
ya no existe más que en los libros de historia criminal. El detalle que terminó de quebrar su voluntad fue el descubrimiento de la traición técnica más sofisticada de la década. El reloj que Maduro lucía con orgullo, un regalo que él creía proveniente de una delegación diplomática amiga, resultó ser el caballo de Troya definitivo. Los analistas de inteligencia han confirmado que este reloj de lujo contenía una microcomputadora de pulso electromagnético que no solo rastreaba su ubicación centímetro a centímetro, sino que grababa cada una de sus conversaciones privadas y las transmitía directamente a los servidores de la Agencia Central de Inteligencia en Virginia. Durante 5 años, cada plan de represión, cada orden de desvío de fondos y cada contacto secreto con agentes rusos o iraníes fue escuchado en tiempo real por los analistas estadounidenses. La magnitud de esta brecha es tal que se estima que Estados Unidos posee más de 10.000 horas de grabaciones incriminatorias que vinculan a Maduro con el tráfico de 300 toneladas de sustancias prohibidas anualmente, un negocio que generaba beneficios de 60.000 millones de dólares por cada ciclo operativo. Mientras Maduro se hunde en la locura dentro de su celda, la figura de Diosdado Cabello ha emergido como el gran traidor y al mismo tiempo como un hombre con una diana en la frente. Los documentos filtrados sugieren que Cabello fue quien facilitó los códigos de acceso a los sistemas de comunicación presidencial a cambio de una promesa de inmunidad que nunca llegó. Ahora, atrapado entre la espada de la justicia norteamericana y la pared de las facciones radicales del chavismo, que lo consideran un Judas, Cabello vive en un estado de paranoia constante, rodeado de un pequeño ejército de mercenarios que tienen órdenes de disparar a cualquiera que se acerque a menos de 100 metros de su posición. Sin embargo, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha sido claro. El plan de estabilización y recuperación no incluye a figuras manchadas por el narcotráfico masivo. La estrategia es una transición total, una limpieza profunda que no deje ni rastro de la estructura criminal que gobernó durante 26 años. La situación de los presos políticos y los migrantes que huyeron del régimen ha tomado un giro dramático. Con la caída del mando central, las cárceles de tortura han sido abiertas por guardias que prefirieron desertar antes que enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. Las historias que emergen de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar son horripilantes y superan las peores estimaciones de las organizaciones de derechos humanos. Se han encontrado cámaras de tortura equipadas con tecnología de manipulación sensorial y depósitos de restos humanos que confirman la desaparición forzada de más de 50.000 personas en la última década. Este descubrimiento ha provocado una ola de indignación global que justifica ante los ojos del mundo la contundencia del ultimátum de Trump. La reconstrucción de la nación ha comenzado, pero las cicatrices de una dictadura que prefirió incendiar el país antes que entregar el poder seguirán sangrando mientras la justicia termina de procesar a los responsables del mayor saqueo y genocidio silencioso del siglo XXI. La caída del régimen no ha significado el fin de la tensión, sino el inicio de una fase de revelaciones que ha estremecido los cimientos de la diplomacia mundial. En una sala de interrogatorios blindada, bajo una presión psicológica constante, los antiguos aliados de Nicolás Maduro han comenzado a cantar una melodía de traición que implica a más de 80 naciones en una red de lavado de dinero sin precedentes. Los documentos recuperados de los servidores privados del Palacio, procesados ahora por supercomputadoras del Comando Sur, revelan que el denominado Cartel de los Soles no era una simple organización de narcotráfico, sino un holding criminal global que movía anualmente la escalofriante cifra de 350.000 millones de dólares. Este capital, suficiente para financiar ejércitos enteros, era utilizado para desestabilizar democracias en 3 continentes y comprar lealtades en organismos internacionales que durante años miraron hacia otro lado
mientras el pueblo venezolano moría de inanición. El papel de Rusia en las horas posteriores a la extracción de Maduro fue mucho más desesperado de lo que se informó en los medios convencionales. Fuentes de alto nivel aseguran que el Kremlin autorizó el despliegue de una unidad de fuerzas especiales conocida como el Grupo de Asalto Alfa, transportada en un submarino nuclear de clase Yassin, que intentó infiltrarse en aguas territoriales venezolanas con la misión de eliminar físicamente a Maduro antes de que pudiera testificar. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos, utilizando una red de sensores acústicos de última generación, detectó la intrusión a más de 100 millas de la costa. Lo que siguió fue un duelo silencioso bajo el agua, donde los cazadores se convirtieron en presas. Tras ser fijado por los torpedos de un submarino de clase Virginia, el mando ruso recibió una advertencia directa. Cualquier avance adicional resultaría en la destrucción total de su nave. Ante la superioridad tecnológica y táctica, Moscú tuvo que ordenar la retirada humillante de sus operativos, abandonando definitivamente cualquier pretensión de salvar sus secretos enterrados en Caracas. En el centro de detención, el estado de Maduro ha degenerado en una psicosis reactiva que los psiquiatras militares califican de irreversible. El hombre que se comparaba con los próceres de la independencia ahora pasa sus días gimiendo en un rincón de su celda, convencido de que la comida que se le proporciona contiene nanobots diseñados para reescribir su memoria. Sus momentos de lucidez son seguidos por estallidos de violencia extrema donde intenta arrancarse la piel gritando que siente el rastreador del reloj bajo su carne a pesar de que el dispositivo fue retirado hace semanas. Esta degradación mental ha dificultado las sesiones de interrogatorio, pero los analistas han logrado extraer información crucial mediante el uso de inteligencia artificial que analiza sus patrones de voz y microexpresiones, logrando identificar las rutas exactas de los envíos de oro hacia el Medio Oriente y las cuentas secretas que guardan más de 700.000 millones de dólares pertenecientes al patrimonio nacional. El plan de estabilización, recuperación y transición, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, ha entrado en una fase de ejecución hiperactiva. No se trata solo de enviar ayuda humanitaria, sino de una reconstrucción estructural que busca eliminar cualquier vestigio del socialismo del siglo XXI. Las empresas transnacionales han comenzado a firmar contratos para la reactivación de la industria petrolera bajo condiciones de seguridad extrema, protegidas por ejércitos privados y fuerzas de paz internacionales. La meta es ambiciosa: devolver a la nación su capacidad de producción de 6 millones de barriles diarios en menos de un año, algo que los expertos consideran un milagro logístico, pero que el ultimátum de Trump ha hecho posible mediante la eliminación de toda burocracia y corrupción. El mundo observa cómo un Estado fallido es reiniciado por la fuerza de la voluntad política y la superioridad militar, marcando el inicio de una nueva era donde la soberanía ya no es un escudo para los tiranos que saquean a sus pueblos. El epílogo de esta tragedia convertida en triunfo geopolítico se escribe hoy con letras de oro y tecnología aeroespacial en las costas de una nación que ha dejado de ser un estado fallido para convertirse en el laboratorio de reconstrucción más ambicioso de la historia moderna. El ultimátum de Donald Trump no solo desmanteló una dictadura, sino que dio paso a la denominada doctrina de redención total, un plan que ha logrado recuperar la asombrosa cifra de 5 billones de dólares en activos ocultos, superando por mucho todas las estimaciones previas. Se ha descubierto que el régimen mantenía una red de servidores cuánticos enterrados bajo la selva amazónica, donde procesaban criptomonedas vinculadas a los mercados negros de 3 continentes. Al tomar control de estos nodos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no solo recuperó el patrimonio venezolano, sino que provocó un colapso sistémico en las finanzas de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta, neutralizando su capacidad operativa por los próximos 100 años. En el centro
de detención de máxima seguridad, el hombre que una vez fue Nicolás Maduro ha dejado de existir para convertirse en un objeto de estudio para la ciencia forense y la psiquiatría criminal. Los informes más recientes indican que el exdictador ha entrado en una fase de catatonia profunda, permaneciendo inmóvil durante 18 horas al día, fijando su mirada en un punto inexistente en la pared. Sin embargo, cuando el sol se oculta, su comportamiento se torna errático y violento. Los sensores de movimiento registran cómo intenta excavar el suelo de hormigón con sus propias uñas, gritando nombres de generales muertos y suplicando a un Putin imaginario que envíe los bombarderos que nunca llegaron. Su obsesión con el tiempo ha llegado a tal punto que ha intentado tatuarse la esfera de un reloj en su antebrazo usando fragmentos de su propia ropa, un recordatorio eterno del dispositivo que selló su destino. La justicia internacional ha decidido que su juicio será transmitido de forma ininterrumpida a todo el planeta, utilizando traducción simultánea en 200 idiomas para que cada rincón de la Tierra sea testigo de las consecuencias de desafiar la voluntad de la libertad. Mientras tanto, la transformación física de Venezuela desafía toda lógica arquitectónica. Con la inyección masiva de los capitales recuperados, Caracas se está convirtiendo en una ciudad inteligente protegida por un domo de defensa electrónica que impide cualquier intento de sabotaje extranjero. Los 10 millones de drones de construcción desplegados por empresas norteamericanas trabajan día y noche para levantar hospitales que parecen palacios de cristal y escuelas donde la inteligencia artificial es el estándar educativo. La industria petrolera, ahora totalmente automatizada y libre de la corrupción sistémica, ha alcanzado una producción de 8 millones de barriles diarios, inundando el mercado global y reduciendo los precios del combustible a niveles no vistos en 5 décadas. Este auge económico ha provocado el retorno masivo de los 7 millones de migrantes, quienes regresan a un país que parece haber saltado 100 años hacia el futuro en tan solo unas pocas semanas de intervención estratégica. Rusia, por su parte, ha quedado reducida a un espectador irrelevante en el tablero internacional tras su fracaso absoluto en salvar a Maduro. La humillación de ver sus sistemas de defensa más avanzados convertidos en chatarra por el software estadounidense ha provocado una crisis política interna en el Kremlin que amenaza con fragmentar la federación. El mundo ha aprendido la lección. No existe refugio lo suficientemente profundo ni aliado lo suficientemente poderoso cuando la justicia de una superpotencia decide actuar con determinación quirúrgica. El ultimátum de Trump ha redefinido el concepto de soberanía, estableciendo que ningún tirano podrá saquear a su pueblo y esperar morir en una cama de lujo. La era del socialismo del siglo XXI ha sido enterrada bajo el peso de 1.000 millones de toneladas de progreso y libertad, dejando atrás un vacío que ahora es llenado por la esperanza de una generación que nunca más volverá a agachar la cabeza ante el miedo. La victoria es total, absoluta e irreversible.